Bienvenidos a un nuevo viaje por la historia, amigos y amigas. Hoy nos adentraremos en las arenas del Nilo, en un territorio fascinante que muchos olvidan, pero que guarda secretos de poder, cultura y resistencia. Vamos a hablar del reino de Kush, el gran imperio africano que nació en las tierras de Nubia, una civilización que brilló al sur del Egipto faraónico y que, durante siglos, no solo resistió la influencia de sus poderosos vecinos, sino que también los conquistó. Esta es la historia de reyes y reinas guerreras, de templos majestuosos, de ciudades ocultas bajo la arena y de un pueblo que, aunque a veces relegado en los relatos tradicionales, fue fundamental en la construcción de la historia universal. Antes de empezar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos estás mirando y qué hora es allá. Ahora sí, prepárate, porque comienza la historia del reino de Kush. Cuando hablamos de los grandes reinos africanos, pocas veces nos detenemos en el escenario donde surgió uno de los imperios más fascinantes de la antigüedad, Nubia. Situada al sur de Egipto, a lo largo del Nilo, esta región se extendía entre la primera y la sexta catarata del río, en lo que hoy corresponde al norte de Sudán y el sur de Egipto. Era un territorio que, a primera vista, parecía contradictorio. Un espacio marcado por la aridez del desierto, pero al mismo tiempo bendecido por las aguas del Nilo que lo atravesaban como una serpiente interminable. Esa dualidad entre lo hostil y lo fértil moldeó el carácter de sus habitantes, creando una sociedad que supo adaptarse a un entorno exigente y aprovechar al máximo sus recursos naturales. Nubia fue desde tiempos muy remotos un corredor de intercambio. A través de ella circulaban bienes, ideas y personas que conectaban el África central y subsahariana con el mundo del Mediterráneo. Mientras el Nilo ofrecía un cauce de vida, el desierto imponía límites, pero también rutas que llevaban a oasis y a tierras lejanas, donde abundaban riquezas como el oro, el marfil y las piedras preciosas. Así, desde épocas prehistóricas, Nubia se convirtió en un puente, en un territorio de tránsito que ninguna civilización podía ignorar. Los primeros asentamientos humanos en la región datan de milenios antes de la aparición de los grandes faraones egipcios. Eran comunidades de pastores y agricultores que domesticaron el ganado, cultivaron cereales y aprendieron a sobrevivir entre la abundancia estacional del río y la dureza del desierto. Su cultura material muestra una mezcla interesante. Por un lado, tradiciones propias profundamente africanas, ligadas al ganado y a los rituales comunitarios. Por otro, evidencias de contacto temprano con Egipto, ya que incluso en épocas predinásticas los egipcios miraban hacia el sur en busca de recursos que no tenían en su propio territorio. Con el tiempo, aquellas aldeas dispersas fueron creciendo en complejidad. Alrededor del tercer milenio antes de Cristo surgieron sociedades más organizadas que controlaban rutas comerciales y desarrollaban jerarquías políticas. Los arqueólogos han descubierto en tumbas nubias objetos de gran riqueza como ornamentos de oro y cerámica fina que revelan no solo habilidad técnica, sino también un acceso privilegiado a bienes muy valorados. La posición geográfica de Nubia era su gran tesoro. Ninguna caravana que viniera del corazón de África hacia el norte podía evitarla, y ningún gobernante egipcio podía ignorar que al sur se encontraba un vecino con recursos codiciados. El río Nilo fue el verdadero eje de la vida en Nubia. Sus crecidas regulares permitían el cultivo de cereales y la ganadería a lo largo de sus orillas. Pero a diferencia del tramo egipcio, donde el río era más dócil y navegable, en Nubia se encontraba con las llamadas cataratas, rápidos y formaciones rocosas que interrumpían el curso, creando barreras naturales que aislaban a las comunidades y al mismo tiempo las protegían de invasores.
Este paisaje accidentado dio a Nubia un carácter diferente. Mientras Egipto disfrutaba de una franja continua de tierras fértiles, Nubia estaba formada por valles intercalados, pequeños oasis a lo largo del río que obligaban a sus habitantes a desarrollar redes de cooperación y a mantener una relación estrecha con la naturaleza. Los egipcios llamaban a esta tierra Taseti, la tierra del arco, por la fama de los arqueros nubios, considerados los mejores de toda la región. Desde épocas muy tempranas, los guerreros nubios fueron reclutados como mercenarios en los ejércitos faraónicos, un reconocimiento implícito de su destreza y de su importancia militar. Pero más allá de la guerra, Nubia ofrecía a Egipto algo aún más deseado: oro. Los yacimientos auríferos de la región eran legendarios y durante milenios constituyeron uno de los principales motores de la relación entre ambos pueblos. El oro nubio alimentó las arcas faraónicas, adornó templos y tumbas y dio prestigio a los gobernantes que lo controlaban. Alrededor del año 3000 a.C., cuando Egipto comenzaba a unificarse bajo sus primeros reyes, Nubia ya desempeñaba un papel crucial como socio y rival al mismo tiempo. Los contactos comerciales eran intensos. De Nubia llegaban no solo metales preciosos, sino también ébano, incienso, plumas de avestruz y esclavos, productos exóticos que Egipto integraba en su economía y en su vida religiosa. A cambio, los nubios recibían lino, trigo, herramientas y objetos de prestigio que transformaban sus propias comunidades. Esta interacción constante creó una relación ambivalente, de dependencia, admiración y conflicto. Los reinos que surgieron en Nubia durante este período temprano no eran simples sociedades tribales, sino entidades políticas capaces de negociar y, en ocasiones, enfrentarse a Egipto. El más destacado de estos primeros centros fue Kerma, que floreció hacia el 2500 a.C., pero incluso antes de su consolidación ya existían líderes locales que habían comprendido el valor estratégico de controlar los pasos del Nilo. En aquellas primeras aldeas fortificadas se incubaba un proyecto político que con el tiempo desafiaría a los mismísimos faraones. El clima de Nubia también jugó un papel fundamental en la formación de su identidad. Aunque hoy asociamos la región con un desierto implacable, hace miles de años el Sahara era menos árido, y las lluvias estacionales alimentaban pastizales y ríos temporales. Esto permitió que las comunidades nubias desarrollaran una economía mixta, basada tanto en la agricultura como en la ganadería. Sin embargo, la progresiva desertificación obligó a estas poblaciones a concentrarse cada vez más en el valle del Nilo, reforzando la importancia del río como fuente de vida y como vía de comunicación. La adaptación a un entorno cambiante hizo de los nubios un pueblo resiliente, acostumbrado a los desafíos y dotado de una gran capacidad para reinventarse. La arqueología nos muestra que incluso en esta etapa temprana, los nubios tenían una identidad cultural diferenciada. Sus tumbas eran distintas de las egipcias, con túmulos circulares que reflejaban costumbres propias. Su cerámica, de color oscuro y pulida con gran maestría, es considerada una de las más bellas de la antigüedad africana. Estas manifestaciones artísticas demuestran que Nubia no fue una simple copia de Egipto, como a veces se la quiso retratar, sino una civilización original con raíces profundas en el continente africano. La relación con Egipto fue sin duda el motor que aceleró la complejidad de Nubia. El contacto constante con un vecino poderoso llevó a los nubios a fortalecer sus estructuras sociales y políticas para no quedar subordinados. Y aunque muchas veces Egipto intentó dominar la región por la fuerza, nunca pudo borrar la esencia de su cultura. Por el contrario, la interacción entre ambos pueblos generó un intercambio de ideas y símbolos que enriquecería tanto al norte como al sur. En este escenario de desiertos ardientes, valles fértiles
y rutas comerciales, se forjó el carácter del pueblo nubio. Orgullosos, resistentes, comerciantes y guerreros, fueron capaces de aprovechar lo mejor de dos mundos: la riqueza africana del interior y las innovaciones del Egipto faraónico. Esa posición estratégica, esa capacidad de ser puente y muralla a la vez, fue lo que sentó las bases del futuro reino de Kush, una potencia que no solo sobreviviría a la sombra de Egipto, sino que llegaría a dominarlo en uno de los episodios más sorprendentes de la historia antigua. Así, los orígenes de Nubia no son la historia de un pueblo marginal, sino la semilla de un imperio que, entre cataratas y desiertos, se preparaba para reclamar un lugar central en la memoria del mundo. Si los primeros asentamientos de Nubia habían sembrado la semilla de una identidad cultural fuerte, fue con el reino de Kerma, cuando esa identidad alcanzó su primera gran expresión política. Kerma no solo fue un centro urbano, sino también el corazón de un estado que rivalizó en poder con el propio Egipto y que durante siglos controló las rutas comerciales más codiciadas del Nilo. Su existencia marca el inicio de lo que podríamos llamar la verdadera historia de Nubia como potencia, y nos ofrece una ventana a un mundo africano vibrante, sofisticado y orgulloso. Kerma floreció aproximadamente entre el 2500 y el 1500 a.C. y se desarrolló alrededor de la ciudad que lleva su nombre, situada cerca de la tercera catarata del Nilo. Esta ubicación no era casual. Allí, el río se estrechaba y se volvía difícil de navegar, lo que convertía la zona en un punto estratégico de control. Quien dominaba Kerma podía supervisar el tránsito de caravanas y embarcaciones y cobrar tributos a los que quisieran cruzar. No es exagerado decir que Kerma se levantó sobre una posición clave que le dio ventaja sobre rivales y vecinos. La ciudad de Kerma impresionaba tanto a sus habitantes como a los visitantes. En su centro se erguía la llamada Defufa Occidental, una gigantesca estructura de ladrillo de barro, de muros gruesos y varios pisos de altura, que probablemente cumplía funciones religiosas y administrativas. Este monumento, que aún se conserva en ruinas, es testimonio del nivel arquitectónico alcanzado por los nubios y de la centralización del poder. No era un simple templo, sino el símbolo de una sociedad jerarquizada, capaz de movilizar recursos y mano de obra en gran escala. Alrededor de esta construcción monumental se extendía la ciudad, con barrios residenciales, talleres artesanales y espacios destinados al comercio. La arqueología ha revelado hornos para trabajar metales, almacenes para guardar grano y recintos que servían como centros de redistribución de bienes. Todo esto indica que Kerma era una capital en toda regla, comparable en organización a las ciudades egipcias, aunque con características propias que la diferenciaban claramente de sus vecinos del norte. Uno de los aspectos más llamativos de Kerma eran sus tumbas reales. Los reyes eran enterrados en enormes túmulos, rodeados de cientos de sacrificios humanos y de animales. Estos entierros masivos reflejan tanto la autoridad de los monarcas como las creencias religiosas que vinculaban al soberano con los dioses. A diferencia de Egipto, donde las pirámides apuntaban hacia el cielo, en Kerma las tumbas eran montículos que evocaban quizás una conexión más íntima con la tierra. Los ajuares funerarios hallados en estas tumbas son impresionantes. Oro, marfil, armas, carros y objetos importados de Egipto y del Mediterráneo. Todo ello muestra que los reyes de Kerma eran poderosos gobernantes, reconocidos no solo por su pueblo, sino también por quienes comerciaban con ellos. La riqueza de Kerma se sustentaba en el control de rutas comerciales y en la explotación de recursos naturales. Nubia era célebre por su oro, extraído de minas que se extendían a lo largo del desierto oriental. Este metal precioso fue durante siglos la obsesión de Egipto,
que veía en Nubia una fuente inagotable para alimentar sus templos y tesoros. Pero Kerma no solo ofrecía oro. De sus tierras y de las regiones más al sur llegaban marfil, ébano, pieles exóticas, incienso, plumas de avestruz y, en un aspecto más oscuro, esclavos. Estos bienes eran transportados hacia el norte y cambiados por lino, vino, aceite y productos manufacturados de Egipto. El comercio convirtió a Kerma en un nodo vital en el mapa económico del mundo antiguo. La relación con Egipto fue, sin embargo, compleja y cambiante. A veces predominó el intercambio pacífico y mutuamente beneficioso. Otras, el conflicto abierto. Los faraones de la dinastía Dócefe, alrededor del 1900 a.C., llevaron a cabo campañas militares hacia el sur para intentar controlar Nubia y someter a Kerma. Construyeron fortalezas a lo largo del Nilo para vigilar la frontera, pero lejos de eliminar a Kerma, esas fortalezas se convirtieron en puntos de contacto e intercambio cultural. Los soldados egipcios convivían con los nubios, comerciaban con ellos y adoptaban costumbres locales. De esta interacción surgió una relación ambigua, donde el poder egipcio intentaba imponerse, pero donde Kerma demostraba una y otra vez su capacidad de resistir y afirmar su independencia. Con el tiempo, Kerma no solo resistió, sino que se fortaleció. Durante el llamado Segundo Período Intermedio de Egipto, cuando los hicsos invadieron el delta y el poder faraónico se debilitó, los reyes de Kerma aprovecharon la oportunidad para expandirse hacia el norte. Llegaron incluso a amenazar directamente a Egipto, y durante un tiempo el equilibrio de poder pareció inclinarse en favor de Nubia. Este momento de auge fue crucial. Mostraba que Kerma no era simplemente un socio comercial, sino un reino capaz de desafiar militarmente a una de las civilizaciones más poderosas del mundo. La diplomacia también jugó su papel. Hubo periodos en que los reyes de Kerma y los faraones establecieron tratados y alianzas, especialmente cuando Egipto necesitaba asegurar el flujo de recursos. En esos momentos, Kerma se presentaba como un socio imprescindible y los embajadores nubios eran recibidos con respeto en corte faraónica. Esto revela que, aunque los textos egipcios solían describir a Nubia con desprecio, en la práctica reconocían la importancia de Kerma y su papel indispensable en la región. Kerma, además, no fue una sociedad cerrada. Desde el corazón de África llegaban caravanas cargadas de productos, y con ellas también llegaban personas e ideas. Esta interacción con regiones más al sur enriqueció la cultura nubia, que incorporaba elementos de diversa procedencia sin perder su esencia. Así, Kerma se convirtió en un verdadero cruce de caminos, un reino que reflejaba la diversidad y la vitalidad del continente africano. El ejército de Kerma era otra de sus grandes fortalezas. Formado por infantería y carros, incluía a los famosos arqueros nubios, temidos en todo el mundo antiguo. Su destreza era tal que incluso los egipcios, en medio de los conflictos, no dudaban en reclutar a algunos de ellos como mercenarios. Esto demuestra la reputación militar de Nubia y la habilidad estratégica de sus líderes, que supieron convertir la guerra en un instrumento tanto de defensa como de prestigio. La sociedad de Kerma estaba claramente estratificada. En la cúspide se encontraba el rey, figura casi divina que concentraba el poder político, militar y religioso. Bajo él había una élite de nobles y sacerdotes, responsables de administrar los recursos y dirigir el culto. El pueblo común trabajaba en la agricultura, la ganadería y la artesanía, mientras que los esclavos desempeñaban un papel importante en la economía, ya sea en los campos, en la construcción o como parte del botín de guerra. Esta estructura jerárquica aseguraba la cohesión del reino y permitía emprender proyectos colectivos de gran escala.
En este contexto, Nubia comenzó a consolidar una imagen que perduraría durante siglos, la de un proveedor de riquezas exóticas. Para los egipcios y para otros pueblos, Nubia era sinónimo de oro, marfil, ébano y esclavos. Esa visión, aunque reduccionista, muestra el papel que desempeñaba Kerma en el imaginario del mundo antiguo. Era una tierra de abundancia, misteriosa y peligrosa a la vez, que alimentaba tanto la codicia como la admiración. Kerma, con sus palacios, sus tumbas monumentales y su poder centralizado, fue la primera gran prueba de que Nubia no era un simple apéndice de Egipto, sino una civilización independiente, con voz propia y con ambiciones claras. Su historia nos recuerda que África fue cuna de múltiples reinos y culturas que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo de la humanidad. Y aunque más tarde Egipto volvería a imponerse sobre Nubia, la memoria de Kerma quedó como testimonio de un tiempo en que el sur pudo mirar al norte sin temor, de igual a igual. La historia de Kerma no puede comprenderse sin hablar del choque inevitable con Egipto. Dos civilizaciones unidas por el mismo río, vecinas durante siglos, condenadas a relacionarse por la fuerza de la geografía y la riqueza de sus recursos. Desde el inicio, el poder faraónico miró hacia el sur con una mezcla de codicia y temor. Codicia por las riquezas que allí se encontraban, temor porque Nubia representaba también un rival capaz de desafiar su supremacía. En esa tensión constante se escribió uno de los capítulos más intensos de la antigüedad africana, un relato de guerras, diplomacia, resistencia y al mismo tiempo de intercambios culturales que marcarían la identidad de ambos pueblos. Durante el reino antiguo de Egipto, aproximadamente entre el 2686 y el 2181 a.C., las incursiones hacia Nubia fueron limitadas, más centradas en controlar rutas comerciales que en dominar territorios. Sin embargo, ya en aquel tiempo los faraones comprendieron que sin acceso a los bienes del sur, su prosperidad sería incompleta. El oro, las piedras preciosas y el marfil eran demasiado valiosos para dejar que quedaran en manos de un vecino independiente. Por eso, incluso en las primeras dinastías, se enviaron expediciones militares que buscaban imponer la autoridad egipcia más allá de la primera catarata. Estas campañas no siempre eran victoriosas ni duraderas, pero sentaban un precedente. Nubia sería vista como una tierra que debía someterse, aunque nunca lo haría por completo. El verdadero choque llegó en el Reino Medio, aproximadamente 2050-1650 a.C. Fue en esta época cuando Egipto, bajo la dinastía 12, lanzó una ofensiva sistemática para controlar Nubia. Los faraones, Sesostris I, Sesostris III y Amenemhat II, emprendieron campañas militares que penetraron profundamente en el territorio nubio. Para consolidar su dominio, construyeron una cadena de fortalezas a lo largo del Nilo, entre la primera y la segunda catarata. Estas fortalezas, con murallas imponentes y guarniciones permanentes, no solo eran puestos militares, también funcionaban como centros administrativos y aduaneros, diseñados para vigilar el comercio y garantizar que nada escapara al control faraónico. Sin embargo, por mucho que Egipto lo intentara, Kerma nunca fue totalmente conquistada. Al contrario, estas fortalezas se convirtieron en puntos de contacto donde soldados egipcios y comerciantes nubios intercambiaban productos, costumbres e incluso vínculos familiares. De este modo, mientras Egipto trataba de imponer su cultura y autoridad, Nubia absorbía esos elementos, pero siempre los reinterpretaba a su manera. Lo egipcio se mezclaba con lo africano, dando lugar a un estilo híbrido que mostraba la resiliencia cultural de los cushitas. El faraón Sesostris III fue especialmente activo en sus campañas contra Nubia. Sus inscripciones nos muestran a un rey decidido a someter a los arqueros del sur,
con una visión casi obsesiva de impedir que Kerma creciera en poder. Pero a pesar de su energía y sus victorias momentáneas, nunca logró borrar por completo la independencia nubia. Las fronteras se movían, las fortalezas cambiaban de manos, y lo que parecía una victoria definitiva pronto se desvanecía en nuevas rebeliones. Cuando Egipto entró en crisis durante el segundo período intermedio, alrededor del 1650-1550 a.C., Kerma supo aprovechar el momento. Mientras los Hicsos controlaban el delta y el poder egipcio estaba fragmentado, los reyes de Kerma extendieron su influencia hacia el norte. Algunos estudiosos sugieren que en este tiempo llegaron incluso a ocupar Tebas de forma temporal o a establecer alianzas con los Hicsos contra los faraones locales. Lo que sí es seguro es que el reino de Kerma alcanzó su apogeo, controlando vastos territorios y acumulando una riqueza que rivalizaba con la de las principales ciudades egipcias. La arqueología confirma esta grandeza. Las excavaciones en Kerma han sacado a la luz no solo la monumental de Fufa occidental, sino también cementerios reales de proporciones impresionantes. Las tumbas de los reyes de esta época muestran ajuares funerarios que incluyen objetos egipcios de lujo, algunos de ellos claramente saqueados en campañas militares o recibidos como tributo. Estas piezas son una prueba tangible de que Kerma no solo resistió, sino que también llevó la guerra al corazón de Egipto. Lo fascinante de esta relación es que, a pesar del conflicto, hubo también una profunda asimilación cultural. Los nubios adoptaron elementos religiosos egipcios, especialmente el culto al dios Amón, pero los reinterpretaron en un marco propio. La iconografía egipcia fue imitada en objetos de lujo y en la arquitectura, pero siempre con un estilo particular, más austero, más adaptado a las realidades locales. Incluso en la escritura y en ciertos rituales se aprecia cómo Nubia tomaba lo egipcio y lo hacía suyo, sin perder su esencia africana. Era una muestra de fuerza cultural. Lejos de ser colonizados mentalmente, los cushitas eran selectivos y creativos, capaces de integrar lo foráneo sin someterse. La relación militar también tenía otra dimensión, la de los mercenarios. Durante los periodos de relativa paz, numerosos nubios sirvieron en los ejércitos faraónicos. Su habilidad con el arco era legendaria, tanto que el epíteto egipcio, Tierra del Arco, se convirtió en sinónimo de Nubia. Estos arqueros no eran simples soldados, sino tropas de élite que podían decidir el curso de una batalla. Su participación en las guerras egipcias muestra hasta qué punto los dos pueblos estaban entrelazados, incluso en medio de la hostilidad. El clímax del conflicto llegó con la dinastía 18, cuando los faraones del Reino Nuevo, especialmente Tutmosis I y Tutmosis III, lanzaron campañas devastadoras contra Kerma. Determinados a eliminar la amenaza nubia de una vez por todas, los ejércitos egipcios avanzaron con brutalidad, arrasando ciudades y sometiendo poblaciones. Hacia el 1500 a.C., Kerma fue conquistada y anexada al imperio egipcio. Fue un golpe durísimo para Nubia, que perdió su independencia política, pero no su identidad cultural, porque aunque Egipto se impuso militarmente, la esencia de Kerma sobrevivió. La arqueología muestra que incluso bajo dominio egipcio, las costumbres nubias persistieron, en la cerámica, en las formas de enterramiento, en las expresiones artísticas. Los templos egipcios construidos en Nubia coexistían con prácticas locales, y aunque los faraones intentaban imponer su autoridad, los nubios mantenían viva su memoria. Esta resistencia silenciosa preparó el terreno para futuros renacimientos, cuando el espíritu de Kush volvería a alzarse con fuerza. Es en esta dualidad donde radica lo más fascinante de la relación entre Egipto y Kerma. Una lucha constante por el poder,
marcada por guerras y campañas militares, pero al mismo tiempo un proceso de interacción cultural que enriqueció a ambos lados. Si Egipto se benefició del oro, los soldados y los productos exóticos de Nubia, los nubios encontraron en Egipto un modelo arquitectónico, religioso y político que supieron transformar. Y en ese proceso nació algo nuevo, una civilización híbrida, pero orgullosamente propia, que siglos después reclamaría no solo su independencia, sino también el trono de los faraones. Kerma, con su resistencia, demostró que Nubia no era un mero territorio periférico, sino un reino poderoso que rivalizaba en riqueza y en ambición con Tebas y Menfis. Sus palacios y tumbas nos hablan de una élite que se veía a sí misma como igual, no como inferior. Sus guerreros, sus mercaderes y sus sacerdotes tejieron una historia que no puede entenderse en los márgenes, sino en el centro mismo del mundo antiguo. Y aunque la conquista egipcia parecía el final, en realidad fue solo un capítulo más en una relación milenaria que seguiría dando giros sorprendentes. El choque con Egipto, con sus victorias y derrotas, con su violencia y sus intercambios, fue el crisol donde se forjó la identidad de Nubia. Una identidad que no se dejó borrar y que en las arenas del Nilo esperaba el momento de resurgir. La caída de Kerma, bajo el poder de los faraones del Reino Nuevo, marcó un punto de inflexión en la historia de Nubia. Durante siglos, la región estuvo bajo control egipcio, convertida en una provincia administrada desde Tebas y utilizada como fuente de recursos. Los templos egipcios se multiplicaron en territorio nubio, las guarniciones militares vigilaban cada movimiento y los gobernadores, enviados desde el norte, imponían la autoridad faraónica. Parecía que Nubia había perdido su independencia para siempre. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Debajo de la superficie de la dominación, un nuevo poder empezaba a gestarse. El espíritu de Kerma no se extinguió, solo se transformó, y en ese proceso nació el reino de Napata, la nueva etapa política que devolvería a los nubios no solo su libertad, sino también un destino mucho más ambicioso: gobernar Egipto. El periodo de dominación egipcia en Nubia, que se extendió aproximadamente desde el 1500 hasta el 1070 a.C., fue un tiempo de profundas transformaciones culturales. Los faraones del Reino Nuevo, especialmente los de la dinastía 18, construyeron templos en lugares estratégicos de Nubia, como Soleb, Sesebi y sobre todo en Jebel Barkal, una montaña sagrada cerca de la cuarta catarata del Nilo. Allí levantaron un templo dedicado al dios Amón, convencidos de que aquel lugar tenía un poder espiritual especial. No podían imaginar que siglos más tarde ese mismo templo y esa misma montaña se convertirían en el corazón del renacimiento nubio. Durante este tiempo, los nubios absorbieron intensamente elementos de la religión y de la administración egipcia. Aprendieron la escritura jeroglífica, adoptaron técnicas arquitectónicas, participaron en los rituales faraónicos. Muchos nubios sirvieron en el ejército egipcio y ascendieron a posiciones de prestigio. Incluso algunos llegaron a Tebas y se integraron en la sociedad egipcia. Pero esta influencia no significó una desaparición de la identidad nubia. Por el contrario, fue un proceso de aprendizaje que más tarde daría frutos sorprendentes. Cuando el poder egipcio comenzó a debilitarse hacia el final del tercer período intermedio, alrededor del siglo IX a.C., Nubia estaba lista para reclamar su autonomía. Las dinastías egipcias luchaban entre sí, divididas entre gobernantes locales en el delta y Tebas, mientras potencias extranjeras como los asirios amenazaban desde el oriente. Era el momento perfecto para que un nuevo poder emergiera en el sur. Ese poder fue Napata, la ciudad
situada cerca de Jebel Barkal, se convirtió en la nueva capital de un reino nubio independiente. Allí, los líderes locales aprovecharon el prestigio religioso del templo de Amón para legitimar su autoridad. En Egipto, Amón había sido durante siglos el dios supremo, vinculado a Tebas y al poder faraónico. En Nubia, ese culto se adoptó con una intensidad particular. Los sacerdotes de Amón en Jebel Barkal afirmaban que la montaña misma era la morada del dios, y que desde allí emanaba la fuerza divina que otorgaba legitimidad a los reyes. La alianza entre los reyes de Napata y el clero de Amón fue fundamental. Mientras en Egipto el poder de los sacerdotes tebanos se encontraba en crisis, en Nubia los sacerdotes de Jebel Barkal adquirieron una influencia enorme, actuando como guardianes de la tradición religiosa y como aliados de los monarcas. Esta combinación de poder político y respaldo espiritual dio a Napata una solidez que recordaba, en algunos aspectos, a la unión entre faraones y sacerdotes en el Egipto clásico. Los primeros reyes de Napata, entre ellos Alara y Kashta, comenzaron un proceso de consolidación interna. Su objetivo inicial no fue conquistar Egipto, sino fortalecer la identidad nubia y organizar un reino estable. Reconstruyeron templos, impulsaron el culto a Amón, promovieron la agricultura y mantuvieron control sobre las rutas comerciales. Pero pronto, sus ambiciones crecieron. Alara es recordado como el fundador de la dinastía, un rey que sentó las bases de la grandeza futura. Kashta, su sucesor, dio el primer paso decisivo hacia el norte. Intervino en Tebas, imponiendo a su hija como esposa del dios Amón, un título religioso de enorme poder. De esta manera, sin necesidad de lanzar un ejército, Kashta introdujo a su familia en Ninjose, el corazón del poder egipcio. Este movimiento fue brillante. Los egipcios, divididos y debilitados, aceptaron la influencia cushita porque necesitaban estabilidad, y los reyes de Napata supieron presentarse no como invasores, sino como defensores de las tradiciones religiosas. Así, poco a poco, el sur fue ganando espacio en el norte, preparando el terreno para una empresa aún mayor, la conquista de todo Egipto. El papel de Amón en esta etapa no puede ser exagerado. En Nubia, el dios adquirió una dimensión aún más poderosa que en Egipto. Era visto no solo como el protector del reino, sino como el garante del orden cósmico. Los reyes de Napata eran elegidos con la aprobación de los sacerdotes de Jebel Barkal, quienes consultaban oráculos divinos para confirmar que el soberano contaba con el favor de Amón. Esta relación entre religión y política otorgaba a los monarcas una legitimidad incuestionable y al mismo tiempo les permitía presentarse en Egipto como los herederos auténticos de las tradiciones faraónicas. La transición de Kerma a Napata muestra un contraste interesante. Kerma había sido una civilización orgullosamente independiente, con formas artísticas y funerarias propias, que miraba a Egipto como rival. Napata, en cambio, surgió tras siglos de influencia egipcia, y aunque mantenía una identidad nubia fuerte, adoptó símbolos, rituales y discursos que lo conectaban directamente con el legado faraónico. Este giro no fue una imitación servil, sino una estrategia consciente. Los reyes de Napata entendieron que para gobernar Egipto debían hablar el lenguaje de Egipto, pero con un acento nubio inconfundible. Los sueños de grandeza empezaron a tomar forma concreta con Pille, sucesor de Kashta, quien más tarde lanzaría la famosa campaña que lo llevaría a conquistar Egipto entero. Pero incluso antes de esa gesta, Napata ya se perfilaba como un reino destinado a algo más grande que resistir la presión egipcia. Estaba destinado a invertir la balanza, a pasar de dominado a dominador.
En las tumbas reales de esta época, situadas en el Curru, vemos la síntesis cultural que caracterizó a Napata. Los reyes y reinas eran enterrados en cámaras subterráneas, coronadas por pirámides de estilo egipcio, pero adaptadas al gusto nubio, más pequeñas, más inclinadas, con detalles artísticos propios. Este híbrido funerario simboliza perfectamente lo que Napata representaba: la unión de lo egipcio y lo africano en 1900. Una nueva forma de poder. La arqueología también revela un detalle fascinante. Los textos de los reyes napatas están escritos en jeroglíficos egipcios, pero a menudo con giros de lenguaje que delatan un pensamiento diferente. Es como si los monarcas cushitas utilizaran el idioma del conquistador para anunciar, con ironía histórica, que ellos serían los próximos conquistadores. Así, la transición a Napata fue más que un simple cambio de capital o de dinastía. Fue un renacimiento cultural, religioso y político que transformó a Nubia en una potencia con aspiraciones imperiales. La influencia de Amón y de los sacerdotes de Jebel Barkal dio a los reyes una autoridad sacralizada, y la situación de debilidad en Egipto abrió una ventana de oportunidad que los cushitas supieron aprovechar. De ser considerados súbditos o enemigos en el pasado, los nubios estaban a punto de convertirse en faraones. La historia del reino de Napata es la historia de un sueño que parecía imposible: que el sur, tantas veces humillado, se alzara para gobernar el norte. Y ese sueño, gracias a la fe en Amón, a la habilidad política y al valor de sus reyes, estaba a punto de hacerse realidad. El ascenso del reino de Napata alcanzó su momento más glorioso con la creación de la dinastía 2015 de Egipto, conocida también como la dinastía de los faraones cushitas o los faraones negros. Fue el instante cumbre de Kush, cuando los reyes de Nubia no solo aseguraron su independencia frente a la decadencia egipcia, sino que dieron un paso aún más audaz. Cruzaron la frontera del Nilo Medio y reclamaron el trono de los faraones como herederos legítimos. Durante varias décadas, desde mediados del siglo VIII hasta principios del siglo VII a.C., Egipto estuvo gobernado por soberanos venidos del sur, hombres de piel oscura y orgullosa ascendencia nubia que unieron bajo un solo cetro a las dos tierras en uno de los últimos periodos de esplendor antes de la llegada de potencias extranjeras. Todo comenzó con Pille, hijo de Kashta y uno de los reyes más carismáticos de Napata. Pille se presentaba a sí mismo como un devoto absoluto del dios Amón, el mismo cuya morada sagrada se encontraba en Jebel Barkal. La convicción religiosa de Pille fue la base de su legitimidad, pero también de su política. Se veía a sí mismo no como un conquistador extranjero, sino como el elegido divino destinado a restaurar el orden en Egipto. A mediados del siglo VIII a.C., Egipto se encontraba dividido y debilitado. En el norte, príncipes locales gobernaban con autonomía en el delta. En el sur, Tebas trataba de mantener su prestigio religioso, pero carecía de fuerza militar. En medio de ese caos, Pille lanzó su campaña. La famosa Estela de la Victoria de Pille, hallada en Napata, nos ofrece un relato épico de su expedición. En ella, Pille proclama que no actuó por ambición personal, sino por mandato de Amón, y que su misión era purificar Egipto de sus príncipes corruptos. El texto describe cómo sus ejércitos avanzaron por el valle del Nilo, sometiendo ciudades una tras otra hasta llegar al delta. Los príncipes egipcios, atónitos ante la determinación de aquel rey nubio, se rindieron uno tras otro. Pille, magnánimo, no destruyó Tebas ni Memphis, sino que las integró bajo su autoridad. Con un gesto simbólico, se hizo coronar faraón en la tradición egipcia, portando la doble corona que unía el Alto y el Bajo Egipto. La política de Pille fue inteligente.
No trató de borrar la identidad egipcia ni imponer costumbres extranjeras, sino de presentarse como el restaurador del orden tradicional. En sus inscripciones se refiere a sí mismo con títulos clásicos de los faraones y se asocia constantemente con Amón, convencido de que su dinastía tenía el mismo derecho que cualquier otra a gobernar Egipto. Los egipcios, acostumbrados a siglos de invasiones, aceptaron a los cushitas porque ofrecían algo que hacía mucho no veían: unidad, fuerza y respeto por las tradiciones. Tras Pillé, su hermano Shabaka consolidó el dominio nubio en Egipto, a diferencia de su predecesor, que había regresado a Napata tras la campaña. Shabaka residió en Egipto y gobernó directamente como faraón. Durante su reinado, se produjo un florecimiento cultural notable. Impulsó la construcción de templos, promovió el arte y trató de revivir los estilos clásicos del reino antiguo y medio, buscando deliberadamente una renovación de lo egipcio a través de lo cushita. Uno de los documentos más fascinantes de su época es la llamada Piedra de Shabaka, un texto que recoge antiguas tradiciones religiosas y filosóficas, preservando escritos que de otro modo se habrían perdido. Este gesto revela cómo los faraones negros no fueron simples guerreros, sino también guardianes de la memoria cultural de Egipto. El sucesor más famoso de la dinastía fue Taharka, sobrino de Shabaka, quien llevó al reino cushita egipcio a su máxima expansión. Taharka es recordado tanto en inscripciones egipcias como en fuentes extranjeras, incluso en la Biblia, donde aparece mencionado como el rey de Etiopía que acudió en auxilio de Jerusalén frente a los asirios. Bajo su reinado, Egipto recuperó una grandeza política que hacía siglos no conocía. Taharka financió proyectos monumentales, restauró templos en Karnak y en Nubia, y proyectó una imagen de faraón piadoso y poderoso. Pero la gloria de Taharka también coincidió con el mayor desafío, la amenaza asiria. El imperio asirio, en su fase de expansión más agresiva, se convirtió en el enemigo principal de los faraones negros. Para los asirios, Egipto era una presa valiosa, un país rico en recursos que podía servir como base para su dominio en el Mediterráneo oriental. Taharka trató de resistir mediante alianzas, apoyando a reinos de Palestina y Siria contra los invasores, pero su esfuerzo solo retrasó lo inevitable. Los ejércitos asirios, liderados por reyes como Esaradón y Asurbanipal, lanzaron campañas devastadoras que pusieron a prueba la resistencia cushita. La lucha contra Asiria fue titánica. Taharka logró resistir durante años, defendiendo Menfis y Tebas, pero las fuerzas asirias, disciplinadas y brutales, avanzaron inexorablemente. Finalmente, en el 671 a.C., Menfis cayó en manos asirias y Taharka tuvo que retirarse hacia el sur. Aún así, el rey cushita no se rindió. Reorganizó sus fuerzas, regresó en varias ocasiones e incluso logró recuperar temporalmente algunas posiciones, demostrando una tenacidad extraordinaria. Tras Taharka, su sucesor Tanutamani intentó continuar la resistencia. Inspirado por los ideales de su tío, lanzó una campaña hacia el norte y consiguió tomar Tebas, pero su victoria fue efímera. Los asirios contraatacaron con una violencia sin precedentes. Arrasaron Tebas en el año 663 a.C. y marcaron con fuego el fin del dominio nubio en Egipto. La ciudad sagrada de Amón quedó devastada y la dinastía Bentiquinque se vio obligada a retirarse definitivamente a Napata. Sin embargo, la derrota militar no borra la magnitud del legado de la dinastía Bentiinse. Durante casi un siglo,
Los reyes de Kush habían gobernado Egipto como faraones legítimos, no como invasores pasajeros. Habían devuelto la unidad a un país fragmentado, habían revitalizado sus tradiciones culturales y habían dejado monumentos que aún hoy recuerdan su grandeza. La imagen de las pirámides nubias en el Kurru y Nuri, más esbeltas y numerosas que las egipcias clásicas, simboliza esta etapa de esplendor en la que lo africano y lo egipcio se fusionaron en un mismo proyecto imperial. El recuerdo de los faraones negros ha perdurado como un símbolo poderoso. En su tiempo fueron vistos con respeto, incluso por sus enemigos, como gobernantes valientes y piadosos. En la actualidad, su historia se interpreta como una reivindicación del papel central de África en la civilización antigua. La dinastía Bentikín demuestra que Nubia no fue un mero satélite de Egipto, sino un actor histórico capaz de invertir las jerarquías y colocarse en la cúspide del poder. Pille, Shabaka, Taharka y Tanutamani encarnan un momento irrepetible en el que el sur conquistó al norte, no por la fuerza bruta solamente, sino por la combinación de fe, diplomacia y ambición. Sus reinados unieron al Alto y Bajo Egipto bajo un cetro kushita, y aunque la amenaza asiria truncó ese sueño, el impacto cultural y simbólico fue inmenso. La epopeya de la dinastía Bentikín sigue siendo una de las historias más fascinantes de la antigüedad. La prueba de que la grandeza no depende de la geografía ni de los prejuicios, sino de la determinación de un pueblo para cambiar su destino. Tras la retirada definitiva de Egipto, Kush no desapareció, ni mucho menos. La dinastía que había gobernado el país de los faraones como soberana legítima, volvió a replegarse hacia el sur, hacia su corazón, en Napata primero, y más tarde en Meroe, y allí comenzó una etapa extraordinaria en la que, lejos de la sombra egipcia, los nubios desplegaron todo su genio cultural. Fue un periodo en el que florecieron monumentos, artes, religiosidad y costumbres propias, marcando una identidad singular que fusionaba la herencia faraónica con elementos africanos autóctonos. Este apogeo no fue simplemente la continuación de la dinastía Bentikín, sino una verdadera reinvención de Kush, un renacer que lo consolidó como uno de los grandes reinos de la antigüedad. El eje de este esplendor se situó en torno a la ciudad sagrada de Napata y posteriormente en Meroe, donde se estableció la capital real. En ambos lugares, la arquitectura monumental se convirtió en una manifestación visible del poder. En Jebel Barkal, la montaña considerada morada del dios Amón, los reyes cushitas levantaron templos imponentes que rivalizaban con los de Tebas. Cada soberano que subía al trono buscaba dejar su huella en ese santuario sagrado, expandiendo salas y póstilas, erigiendo estatuas colosales y esculpiendo inscripciones en las que proclamaba su devoción y legitimidad. El estilo de estos templos revela bien la dualidad cultural de Kush. Por un lado, seguían las tradiciones arquitectónicas egipcias, pilonos monumentales, columnas decoradas con capiteles de loto y papiro, relieves con escenas rituales. Pero al mismo tiempo, se advierte un aire diferente, proporciones más compactas, detalles estilísticos que recuerdan motivos africanos y sobre todo una atmósfera más íntima, como si la religiosidad kushita tuviera un matiz propio, más cercano al pueblo. El símbolo más característico de este apogeo fueron las pirámides nubias. A diferencia de las grandes pirámides egipcias de Giza, que eran pocas pero colosales, en Nubia las pirámides eran más pequeñas y esbeltas, con ángulos muy inclinados que les daban una apariencia afilada hacia el cielo. Los cementerios reales de Mindojendon, el Kurru, Nuri y sobre todo Meroe se llenaron de decenas de estas estructuras, formando paisajes funerarios únicos en el mundo. Cada rey, reina o noble de prestigio deseaba ser enterrado en su propia pirámide, lo que generó
una proliferación sin parangón. Las cámaras funerarias, excavadas bajo estas pirámides, combinaban tradiciones egipcias, como escenas del libro de los muertos pintadas en las paredes, con símbolos netamente africanos, animales totémicos, motivos geométricos locales y ofrendas que reflejaban las costumbres nubias. Este sincretismo funerario no era una copia, sino la expresión de una cultura que había digerido la influencia egipcia y la había transformado en algo original. El arte kushita floreció en paralelo a la arquitectura. Esculturas de leones guardianes, estelas con inscripciones jeroglíficas y luego en el alfabeto meroítico, joyería de oro finísimo, cerámicas decoradas con gran colorido. Todo ello muestra un reino en el que la artesanía estaba en contacto directo con la élite y con los rituales religiosos. Los reyes se representaban con la doble corona de Egipto, pero con rasgos claramente nubios, labios gruesos, pómulos marcados, cabellos rizados. Era una declaración de identidad. Somos faraones, pero también somos africanos, y nuestra legitimidad proviene de ambas raíces. Este apogeo cultural no se limitó a lo masculino o lo militar. Uno de los rasgos más fascinantes de Kush fue el papel central que desempeñaron las mujeres en el poder. Las célebres Kandake, reinas madres y soberanas en su propio derecho, llegaron a gobernar con gran autoridad. En las inscripciones, las Kandake aparecen como figuras imponentes, a menudo representadas en escenas de combate, blandiendo armas o sometiendo prisioneros, algo prácticamente inaudito en Egipto. Estas reinas no eran simples consortes, eran líderes políticas, militares y religiosas. Las Kandake encarnaban la continuidad de la realeza, pues en muchos casos la legitimidad pasaba por la línea materna. Así, una reina madre podía designar al sucesor y actuar como regente o incluso como soberana plena. Este modelo matrilineal otorgó a las mujeres un poder visible y real en la vida política. Figuras como la reina Amanirenas, siglos después, se convirtieron en símbolos de resistencia frente a los romanos. Pero incluso en esta etapa temprana, las Kandake eran ya el corazón del sistema político. La iconografía de las Kandake es igualmente reveladora. Se las representa corpulentas, con atuendos fastuosos, rodeadas de sirvientes y soldados emanando autoridad. Su poder no era simbólico, sino efectivo, y eso distinguió a Kush de muchas civilizaciones contemporáneas. El respeto y la centralidad de las mujeres en la esfera pública confieren al reino nubio un carácter único en la historia del mundo antiguo. El sincretismo cultural también se manifestó en las costumbres cotidianas. Los banquetes reales incluían tanto cerveza y pan al estilo egipcio como alimentos africanos, sorgo, mijo, carnes de caza. Las ceremonias mezclaban música con tambores y arpas, danzas guerreras y cantos rituales que resonaban en los templos. Los guerreros kushitas, célebres por su destreza con el arco, conservaban sus tácticas ancestrales, pero al mismo tiempo vestían armaduras de inspiración egipcia. Era un pueblo que sabía equilibrar herencia y originalidad. La religión siguió siendo el eje de la identidad. Amón continuaba siendo el dios supremo, pero con un matiz nubio. Los sacerdotes de Jebel Barkal conservaban enorme influencia y los reyes se legitimaban a través de oráculos divinos. Sin embargo, junto a Amón se veneraban otras deidades africanas y los cultos locales convivían con naturalidad. Esta pluralidad daba al reino una riqueza espiritual vibrante. El apogeo cultural de Kush, reflejado en su arquitectura, arte, religión y organización social, es testimonio de una civilización que no se definía por la imitación, sino por la creatividad. Los nubios habían aprendido de Egipto, sí, pero ahora eran ellos quienes enseñaban al mundo una nueva manera de ser imperio.
sus pirámides, más numerosas que las egipcias, sus reinas poderosas, sus templos en la sagrada montaña de Jebel Barkal, todo ello era un manifiesto de grandeza. Al contemplar hoy las ruinas de Meroe, con decenas de pirámides recortándose contra el cielo del desierto, uno no puede dejar de imaginar aquel tiempo en que Kush era un faro cultural en África. No eran los vencidos de Egipto, sino los herederos y transformadores de esa herencia, capaces de proyectar su propia identidad con orgullo. En la historia universal, pocos pueblos lograron una fusión tan equilibrada entre lo recibido y lo propio. Kush, en su apogeo cultural, fue uno de ellos. El reino de Kush, tras la gloriosa etapa de Napata y la experiencia única de gobernar Egipto durante la dinastía 2015, entró en un proceso de transformación que cambiaría su destino para siempre. La capital, hasta entonces ubicada en la sagrada Napata a los pies de Jebel Barkal, fue trasladada hacia el sur, a un lugar que se convertiría en sinónimo de riqueza, poder e innovación, la ciudad de Meroe. Esta decisión no fue un simple cambio geográfico, sino una apuesta estratégica que redefinió la economía, la política y la identidad cultural de Kush durante siglos. Las razones del traslado fueron múltiples. Napata, con su fuerte carga religiosa vinculada al culto de Amón, había sido el corazón espiritual del reino, pero también estaba demasiado expuesta a las invasiones desde el norte. Tras las campañas asirias y más tarde las presiones egipcias y persas, los reyes cushitas comprendieron que necesitaban una capital más segura y mejor ubicada para sostener su poder. Meroe, situada cerca de la sexta catarata del Nilo, ofrecía precisamente eso: distancia de los peligros inmediatos del norte, una posición estratégica entre el Valle del Nilo y las rutas que se adentraban en el África subsahariana y un entorno natural rico en recursos. Una de las principales ventajas de Meroe era la abundancia de mineral de hierro en su territorio, mientras que Egipto había basado gran parte de su riqueza en la piedra, el oro y los productos agrícolas del Nilo. Kush encontró en el hierro la clave de una nueva era. Meroe se convirtió en el mayor centro de producción metalúrgica de la antigüedad africana, al punto de que los arqueólogos modernos la han bautizado como la Birmingham del África antigua. Restos de hornos, escorias y herramientas hallados en la región muestran la escala masiva de esta industria. El dominio de la metalurgia transformó profundamente la economía kushita. El hierro permitió fabricar armas más resistentes, herramientas agrícolas más eficientes y productos de intercambio de gran demanda. Este recurso colocó a Meroe en el centro de redes comerciales que se extendían en múltiples direcciones. Hacia el norte, los productos de hierro, junto con el oro, el marfil, el ébano y los esclavos, llegaban a Egipto y al Mediterráneo. Hacia el sur y el oeste, las caravanas cruzaban el desierto o seguían rutas fluviales, conectando Meroe con reinos africanos que aportaban productos exóticos como pieles, incienso y animales salvajes. El comercio convirtió a Meroe en una ciudad cosmopolita y vibrante. Las crónicas griegas y romanas hablan de la riqueza de esta urbe y del exotismo de sus mercados. Era un punto de encuentro entre mundos: el Egipto helenístico y romano al norte, las culturas africanas al sur y los intercambios con Arabia a través del Mar Rojo al este. Los mercaderes que llegaban a Meroe encontraban no solo bienes materiales, sino también una cultura refinada, con palacios, templos y un estilo de vida marcado por el lujo y la ostentación. La propia ciudad reflejaba esta prosperidad. Las excavaciones han revelado amplias avenidas, barrios residenciales, templos dedicados a Amón y a otras deidades, e incluso un complejo palaciego que servía como sede del poder real. Las pirámides de Meroe, aunque funerarias, también daban testimonio de la grandeza de la élite gobernante.
Cada rey y reina buscaba dejar un legado arquitectónico que asegurara su memoria eterna. El traslado a Meroe también trajo consigo una transformación cultural. Aunque Napata siguió siendo un centro religioso importante, el peso político se desplazó al sur, donde las tradiciones locales africanas cobraron mayor protagonismo. El arte, la lengua y los rituales comenzaron a mostrar un giro más marcado hacia lo autóctono, sin abandonar del todo la herencia egipcia. Fue en esta etapa cuando se desarrolló la escritura meroítica, un sistema original que sustituía progresivamente a los jeroglíficos y que reflejaba la necesidad de una identidad diferenciada. Aunque aún no está completamente descifrada, esta escritura muestra el alto grado de sofisticación intelectual alcanzado por los cushitas. La metalurgia del hierro, además de motor económico, tuvo un impacto militar decisivo. Los guerreros cushitas, célebres ya por su habilidad con el arco, contaban ahora con lanzas, espadas y armaduras reforzadas que los convertían en temibles adversarios. Este poderío militar permitió a Meroe mantener su independencia frente a grandes imperios, desde los faraones tardíos hasta los persas, los griegos y los romanos. Mientras otros pueblos caían bajo el yugo de potencias extranjeras, Kush se mantuvo firme gracias a su dominio del hierro y su posición estratégica. La vida cotidiana en Meroe reflejaba tanto tradición como innovación. Los campos alrededor de la ciudad eran fértiles, irrigados por canales que aprovechaban el Nilo y sus afluentes, lo que permitía cultivar cereales, frutas y legumbres. La ganadería, especialmente de ganado bovino, era fundamental tanto para la economía como para los rituales religiosos. Los talleres metalúrgicos, por su parte, eran centros de actividad incesante, donde herreros y artesanos producían desde armas hasta adornos de lujo. El esplendor de Meroe no se limitó al aspecto material. La corte real era un espacio de sofisticación, donde la música, la danza y la poesía tenían un papel destacado. Las Kandake, las poderosas reinas madres, seguían ejerciendo una influencia notable en la política, y su imagen aparece en relieves dominando la escena junto a los reyes, o incluso en lugar de ellos. Esta visibilidad femenina reforzaba el carácter distintivo de Kush en comparación con muchas sociedades de su tiempo. El traslado de la capital no significó el abandono completo de Napata. La ciudad seguía siendo el centro sagrado del culto a Amón, y los reyes realizaban ceremonias allí para legitimar su poder. Sin embargo, la vida política, económica y militar giraba ahora en torno a Meroe. Esta dualidad entre Napata como santuario y Meroe como centro imperial dio al reino kushita una flexibilidad única, un pie en la tradición y otro en la innovación. La elección de Meroe también puede interpretarse como un movimiento hacia África, un gesto consciente de reforzar la identidad kushita, no solo como heredera de Egipto, sino como un poder africano en sí mismo. Situada en una región de sabanas, lejos del desierto árido que dominaba más al norte, Meroe tenía un paisaje diferente, con más recursos, de madera, agua y pastizales. Esta base ecológica fue clave para la industria del hierro, que requería enormes cantidades de carbón vegetal. Con el tiempo, Meroe se consolidó como uno de los grandes centros urbanos de la antigüedad africana, comparable en influencia a Cartago en el Mediterráneo occidental o a Aksum en el este de África. Su legado como capital de Kush no se mide solo en términos de riqueza material, sino también en su capacidad de crear un modelo propio de civilización. Fue en Meroe donde Kush alcanzó su madurez, ya no como un reino que imitaba a Egipto o que competía con él, sino como una potencia con identidad plena, orgullosa de su lugar en el mundo. Así, el traslado de la capital a Meroe marcó el inicio de una etapa en la que el hierro, el comercio y la innovación dieron nueva vida al reino.
fue un movimiento estratégico que aseguró siglos de prosperidad, consolidó el poder real y abrió a Kush hacia horizontes más amplios, tanto en África como en el Mediterráneo. En Meroe, el reino kushita escribió algunas de las páginas más brillantes de su historia, demostrando que el futuro podía forjarse, literalmente, en hierro ardiente y en la ambición de un pueblo decidido a perdurar. La ciudad de Meroe no solo fue un centro económico y político de gran importancia, también se convirtió en un hervidero de creatividad espiritual y artística que consolidó la identidad cultural única del reino de Kush. Tras el traslado de la capital desde Napata, los reyes kushitas encontraron en esta nueva ciudad el espacio ideal para desarrollar una fusión entre tradición e innovación. Un lugar donde la religión, el arte y la escritura se convirtieron en herramientas de afirmación frente a los vecinos del norte y de conexión con los pueblos africanos del sur. La religión fue un pilar fundamental en la vida de Meroe. Aunque el culto a Amón, heredado de Egipto, siguió siendo central, poco a poco fue reinterpretado bajo una óptica propia. En Napata, Amón era venerado como el dios supremo en el templo de Jebel Barkal, donde los reyes recibían legitimidad divina. Pero en Meroe, Amón adquirió características más africanas, fusionándose con divinidades locales y adaptándose a un entorno espiritual en el que la naturaleza, los animales y las fuerzas de la vida cotidiana tenían un papel central. Este proceso de reinterpretación fue clave para cimentar la identidad kushita. No se trataba de una simple copia de Egipto, sino de una religión original que hablaba directamente a las raíces nubias. Los templos de Meroe reflejan esta síntesis cultural. Construidos con piedra y decorados con relieves, mantenían la forma arquitectónica egipcia, con pilonos, patios y santuarios. Pero los detalles artísticos revelaban una impronta distinta. Las figuras de los dioses mostraban estilos africanos, con rostros más redondeados, proporciones diferentes y elementos simbólicos propios de la región. Además de Amón, otros dioses cobraron importancia como Apedemac, la divinidad con cabeza de león que encarnaba la fuerza, la guerra y la fertilidad. Apedemac era una clara expresión del espíritu africano del reino, un dios poderoso, distinto de las deidades egipcias, que llegó a ocupar un lugar de primer orden en los templos y rituales de Meroe. Los rituales religiosos mantenían una relación estrecha con la realeza. El rey de Kush era visto como un intermediario entre los dioses y el pueblo, y las Kandake, las reinas madres, también tenían un papel relevante en las ceremonias. Las inscripciones muestran a estas mujeres participando en ofrendas, dirigiendo procesiones y ordenando la construcción de templos. La religión no era un ámbito exclusivamente masculino, sino que reflejaba la dualidad de poder característica de Kush. Uno de los aspectos más fascinantes de Meroe fue el desarrollo de su propio sistema de escritura, la escritura meroítica. Hasta entonces, los jeroglíficos egipcios habían sido utilizados en inscripciones oficiales y religiosas, pero con el auge de Meroe surgió la necesidad de un alfabeto que reflejara la identidad del reino. La escritura meroítica tenía dos formas, una jeroglífica, utilizada en monumentos y contextos sagrados, y otra cursiva, más simple y práctica, empleada en documentos cotidianos. Esta innovación fue un símbolo de independencia cultural y de afirmación frente a Egipto y el mundo helenístico. El misterio de la escritura meroítica sigue vivo hoy, aunque los arqueólogos han descifrado parcialmente los signos y entienden cómo se leen, todavía no se ha logrado traducir plenamente el idioma, porque carecemos de textos bilingües equivalentes a la piedra de Rosetta.
Esto convierte a la lengua meroítica en una ventana entreabierta hacia el pasado que sugiere una riqueza cultural aún mayor de la que conocemos. Cada inscripción hallada en templos, estelas funerarias o documentos administrativos es una promesa de descubrimientos futuros sobre la vida, las creencias y la organización del reino de Kush. El arte de Meroe también reflejó esta fusión única. Las esculturas en piedra y bronce, los relieves en templos y tumbas, y los objetos de lujo elaborados en oro o marfil combinaban motivos egipcios con estilos africanos. Los reyes y reinas eran representados con coronas y atributos similares a los faraones, pero con rasgos que exaltaban su identidad nubia. El resultado era una iconografía híbrida que transmitía un mensaje claro. Kush era heredero de Egipto, sí, pero también era algo nuevo, un reino africano con voz propia. Los templos dedicados a Apedemac, especialmente en Musawarat, Es-Sufra y Naka, son ejemplos impresionantes de esta síntesis. En ellos se observan escenas de reyes cushitas realizando ofrendas al dios león, representado con una majestad que rivalizaba con las deidades egipcias. Estos complejos arquitectónicos, construidos en un estilo monumental, muestran la riqueza y la ambición de los soberanos de Meroe, así como su deseo de dejar un legado espiritual propio. Los rituales religiosos también se distinguían por su relación con la naturaleza. Las ceremonias ligadas al ciclo agrícola, a las crecidas del Nilo y a la fertilidad del ganado eran esenciales. El pueblo veía en los dioses no solo figuras lejanas y abstractas, sino presencias cercanas que intervenían en su vida cotidiana. Los sacrificios, las procesiones y las fiestas reforzaban la cohesión social y transmitían un sentido de pertenencia compartido. La música y la danza eran componentes inseparables de la vida religiosa y artística. Los instrumentos hallados en excavaciones, como tambores y arpas, muestran una tradición musical rica que acompañaba tanto a las ceremonias sagradas como a las celebraciones civiles. La danza, por su parte, servía como expresión corporal del vínculo con lo divino y era practicada en festivales que reunían a toda la comunidad. El arte funerario de Meroe también revela la mezcla de influencias. Las pirámides meroíticas, más pequeñas y esbeltas que las egipcias, estaban decoradas con relieves que mostraban escenas de la vida del difunto y su viaje al más allá. Estas tumbas, construidas en grandes necrópolis, no solo servían como moradas eternas de los reyes y nobles, sino también como símbolos de la continuidad de la tradición kushita. Cada pirámide era una declaración de poder, de fe y de orgullo cultural. La religión y el arte en Meroe no solo tenían un valor espiritual y estético, sino también político. Los reyes utilizaban la construcción de templos, las inscripciones y la promoción de nuevos cultos como herramientas de legitimidad y control. Al mismo tiempo, el pueblo encontraba en estas expresiones un sentido de unidad frente a las presiones externas. Cuando los emisarios griegos o romanos llegaban a Meroe, se encontraban con un reino que no se limitaba a imitar, sino que presentaba una cultura fuerte y original. Este florecimiento cultural fue posible gracias a la estabilidad política y la prosperidad económica que Meroe alcanzó durante varios siglos. La riqueza del hierro, el comercio con Egipto, el Mediterráneo y el África subsahariana, y la habilidad de sus gobernantes para integrar tradiciones diversas permitieron que la religión y el arte alcanzaran un nivel de esplendor comparable al de los grandes imperios contemporáneos. En Nilos, definitiva, la religión y el arte en Meroe fueron mucho más que expresiones estéticas o espirituales. Fueron la columna vertebral de una identidad nacional. En ellos se sintetizaban las herencias del pasado y las aspiraciones del futuro. La escritura meroítica, aún envuelta en misterio,
Es quizás el símbolo más elocuente de ese afán por dejar una huella propia. Y los templos de Apedemac, junto con las pirámides y las esculturas, nos hablan de un reino que se atrevió a reinventarse, creando un lenguaje visual y espiritual que sigue fascinando al mundo moderno. Así, Meroe se consolidó como un faro cultural en África antigua, un lugar donde los dioses y los artistas trabajaban juntos para forjar una civilización singular. El reino de Kush, en esta etapa, ya no necesitaba demostrar que era heredero de Egipto. Había creado su propio universo simbólico, una religión viva y un arte vibrante que definían su grandeza. Durante siglos, el reino de Kush, con su capital en 1900, Meroe había brillado como uno de los centros más poderosos de África. Su riqueza en hierro, su red de comercio y su originalidad cultural lo habían colocado en un lugar privilegiado dentro del mapa de la antigüedad. Sin embargo, ningún reino es eterno, y lo que se había construido con tanto esfuerzo comenzó a debilitarse poco a poco, hasta llegar a un lento pero inevitable colapso. La historia del declive de Kush es un relato de tensiones internas, cambios económicos, presiones extranjeras y transformaciones geopolíticas que acabarían por borrar a Meroe del mapa político, aunque nunca de la memoria histórica. Las primeras señales de fragilidad surgieron en el propio corazón de Meroe. Con el paso del tiempo, la organización política del reino empezó a fragmentarse. Los reyes cushitas habían dependido siempre de un equilibrio entre el poder real, la influencia religiosa, con los sacerdotes de Amón y los cultos locales como el de Apedemac, y el papel de la nobleza regional. Este sistema, que en los momentos de esplendor aseguraba estabilidad, se transformó en un foco de tensiones cuando los recursos comenzaron a escasear. Las luchas internas entre facciones rivales debilitaban la autoridad central y dificultaban la capacidad de respuesta ante amenazas externas. Uno de los factores decisivos en el declive de Meroe fue la transformación de las rutas comerciales internacionales. Durante mucho tiempo, Kush había prosperado gracias a su control de los intercambios entre el África subsahariana, Egipto y el Mediterráneo. El oro, el marfil, los esclavos y sobre todo el hierro fluían a través de sus rutas, garantizando la prosperidad del reino. Sin embargo, a medida que los siglos avanzaban, nuevas potencias y nuevas rutas comenzaron a reducir el papel de Meroe. El auge del comercio marítimo en el Mar Rojo y en el Océano Índico desplazó progresivamente a las antiguas caravanas terrestres. Aksum, un reino emergente, situado en la actual Etiopía y Eritrea, supo aprovechar mejor esas rutas marítimas y se convirtió en un competidor formidable. El poder de Aksum no solo fue económico, sino también militar. A partir del siglo III de nuestra era, Aksum expandió su influencia territorial y empezó a disputar el control de regiones estratégicas. Meroe, debilitada por sus problemas internos, ya no tenía la fuerza necesaria para enfrentarse a un rival tan ambicioso. Las fuentes griegas y romanas, que aún mencionaban la riqueza de Kush en siglos anteriores, comenzaron a centrarse en Aksum como el nuevo faro del este africano. De hecho, para el mundo mediterráneo, Kush fue perdiendo relevancia hasta casi desaparecer de los registros históricos. Otro elemento clave en el declive de Kush fue el desgaste ambiental. La industria metalúrgica de Meroe había dependido durante siglos del uso intensivo de madera para producir carbón vegetal, esencial en los hornos de hierro. Esta explotación masiva provocó una deforestación progresiva en los alrededores de la ciudad. La falta de árboles no solo dificultaba la producción de hierro, sino que también afectaba al equilibrio ecológico de la región, reduciendo la fertilidad del suelo y complicando la agricultura. En un reino cuya economía estaba íntimamente ligada a sus recursos naturales, esta degradación ambiental
tuvo consecuencias devastadoras. La presión romana también jugó un papel importante en el debilitamiento de Kush. Tras la conquista de Egipto en el 30 a.C., Roma heredó las antiguas tensiones fronterizas entre los faraones y los reyes cushitas. Durante el reinado de Augusto se produjeron enfrentamientos directos entre ambos poderes, aunque el Tratado de Paz firmado posteriormente estableció una relación relativamente estable. Sin embargo, la presencia de Roma en Egipto significaba que Kush debía convivir con un vecino mucho más poderoso y organizado que en épocas anteriores. A pesar de mantener cierta independencia, los cushitas no podían evitar sentir la sombra romana en sus territorios del norte. La combinación de todos estos factores, presión de Roma en el norte, ascenso de Aksum en el este, degradación ambiental, pérdida de rutas comerciales y tensiones internas, fue minando poco a poco la grandeza de Meroe. Ya no se construían templos con el mismo esplendor, las pirámides funerarias se hicieron más modestas, y las inscripciones en escritura meroítica disminuyeron en 1900 número y complejidad. Los testimonios arqueológicos muestran un reino en retroceso, donde el esplendor cultural y político daba paso a una lucha constante por la supervivencia. El golpe final llegó hacia el siglo IV d.C., cuando Aksum lanzó una ofensiva contra Meroe. Aunque las fuentes antiguas no son abundantes ni completamente claras, la evidencia apunta a que las tropas aksumitas destruyeron la ciudad, poniendo fin al reino kushita como entidad política independiente. La crónica del rey Esana de Aksum menciona campañas en Nubia que probablemente corresponden a este episodio. Con la caída de Meroe, desapareció uno de los grandes reinos de la antigüedad africana. No obstante, la desaparición política de Kush no significó la desaparición de su legado. Muchos elementos culturales sobrevivieron y se integraron en las sociedades que habitaron la región posteriormente. Las pirámides de Meroe, aunque en ruinas, siguieron dominando el paisaje como testimonio de un pasado glorioso. Las tradiciones religiosas, los estilos artísticos y algunos aspectos de la organización social perduraron, transformándose con el tiempo, pero nunca extinguiéndose por completo. Además, la memoria de Kush permaneció en las crónicas extranjeras. Los autores griegos y romanos hablaban de los etíopes como un pueblo exótico y poderoso del sur, y aunque muchas veces confundían o mezclaban datos, la imagen de un reino africano fuerte quedó grabada en la imaginación del Mediterráneo. En tiempos modernos, los descubrimientos arqueológicos devolvieron a Kush el lugar que merece en la historia universal. Excavaciones en Kerma, Napata y Meroe han revelado la magnitud de su civilización, sorprendiendo al mundo con la riqueza de sus hallazgos. El declive de Kush también puede interpretarse como parte de un ciclo más amplio en la historia de África. Reinos nacen, florecen y caen, pero dejan tras de sí huellas profundas que alimentan nuevas culturas y sociedades. El vacío dejado por Meroe permitió el ascenso de otras potencias regionales y abrió el camino para nuevas configuraciones políticas en el Valle del Nilo y más allá. La lenta caída de Meroe no fue, por tanto, solo una tragedia, sino también una transición. Aunque el reino desapareció, su ejemplo como puente entre África Central y el Mediterráneo, como potencia que supo combinar tradición e innovación, sigue siendo inspirador. En su declive, encontramos lecciones sobre los límites del poder humano, la fragilidad de los recursos naturales y la importancia de adaptarse a un mundo en constante cambio. Así, la historia del final de Kush no debe leerse únicamente como un epílogo triste, sino como el cierre de un capítulo brillante de la humanidad. Meroe cayó, sí,
pero sus templos, sus pirámides, su escritura enigmática y el recuerdo de sus reyes y reinas han sobrevivido al paso del tiempo. El reino de Kush, incluso en su desaparición, logró lo que buscaba desde sus orígenes: perdurar en la memoria de los pueblos como símbolo de fuerza, resistencia y creatividad africana. Al concluir nuestro recorrido por la historia del reino de Kush, es inevitable detenernos a reflexionar sobre la magnitud de su legado y la importancia que este reino tuvo, no solo en África, sino en la historia mundial. Desde sus inicios en la fértil región de Nubia hasta el esplendor de Meroe y su eventual declive, Kush representa un ejemplo extraordinario de resistencia, creatividad cultural y poder político que desafía las narrativas tradicionales centradas únicamente en Egipto o en los grandes imperios mediterráneos. Comprender a Kush nos permite apreciar la riqueza y diversidad de África antigua, y nos recuerda que este continente fue cuna de civilizaciones tan complejas y avanzadas como cualquier otra en el mundo. Kush fue, ante todo, un puente cultural. Su geografía, entre el desierto y el río Nilo, le permitió ser un punto de encuentro entre el norte con Egipto y el Mediterráneo, y el sur con África subsahariana. Esta posición estratégica convirtió al reino en un espacio de intercambio de ideas, recursos y tradiciones. Desde las primeras aldeas en Nubia hasta los reyes de Napata y los faraones de la dinastía 2015, Kush absorbió influencias externas como la arquitectura, la escritura y la religión egipcias, y las transformó, integrándolas con tradiciones africanas locales. La creación de la escritura meroítica y el arte híbrido de Meroe son ejemplos perfectos de este sincretismo, donde lo aprendido se convierte en innovación y la imitación se transforma en originalidad. La historia de Kush también es un relato de resistencia frente a imperios poderosos. Durante siglos, los reyes nubios se enfrentaron a Egipto, logrando no solo proteger su territorio, sino también gobernar Egipto mismo en la dinastía 20. Pille, Shabaka, Taharka y Tanutamani no fueron meros invasores, fueron soberanos que consolidaron su autoridad a través de la religión, la diplomacia y la fuerza militar, demostrando que un reino africano podía rivalizar con las grandes potencias de la época. Más tarde, aunque Meroe no pudo resistir para siempre la presión de Aksum o la influencia de Roma, el reino mantuvo su independencia durante siglos gracias a su capacidad de adaptación, su dominio del hierro y su riqueza comercial. La resistencia de Kush no es solo un episodio militar, es la afirmación de un pueblo que, frente a amenazas externas, supo mantener su identidad y proyectarla con orgullo. El papel de las reinas de Kush, las famosas Kandake, es otra manifestación de esta fuerza distintiva. Estas mujeres gobernaron con autoridad plena, liderando ejércitos, tomando decisiones políticas y participando en rituales religiosos de máxima importancia. Su protagonismo cuestiona las interpretaciones tradicionales sobre el poder en la antigüedad, donde la esfera política estaba dominada por hombres. Las Kandake no solo protegieron el reino, sino que reforzaron la legitimidad de la monarquía y transmitieron la idea de que la autoridad podía ser compartida y ejercida de formas diversas, un legado que desafía las percepciones modernas sobre género y poder en la historia. La riqueza cultural de Kush se refleja también en sus templos, pirámides, esculturas y relieves. La arquitectura de Jebel Barkal, las necrópolis de El Kurru, Nuri y Meroe, y los complejos templarios dedicados a Amón y a Pedemac son testimonios tangibles de la grandeza de un pueblo que valoraba tanto la espiritualidad como la proyección del poder político. La iconografía híbrida, la escritura meroítica y las prácticas rituales muestran que Kush supo construir una identidad propia, que no se reducía a la imitación de Egipto,
sino que la superaba mediante la integración creativa de tradiciones locales y externas. Además, Kush fue un ejemplo temprano de sostenibilidad económica y tecnológica. La explotación del hierro en Meroe, la organización de rutas comerciales que conectaban distintas regiones de África y la producción de bienes de lujo permitieron que el reino mantuviera su prosperidad durante siglos, aunque este modelo tuvo limitaciones, como la deforestación que debilitó la industria metalúrgica. Revela la capacidad de los kushitas para desarrollar economías complejas y diversificadas, un aspecto que a menudo se subestima al estudiar la historia africana. El declive de Meroe no significa que Kush haya desaparecido de la memoria. Sus ruinas siguen allí como testigos silenciosos de un pasado vibrante, y la arqueología moderna ha permitido reconstruir gran parte de su historia. Cada pirámide, cada inscripción, cada artefacto recuperado nos recuerda que África fue hogar de reinos sofisticados que supieron articular política, religión, comercio y cultura de manera excepcional. El legado de Kush también perduró en la memoria de los pueblos vecinos y en las tradiciones africanas posteriores, influyendo en la identidad regional y en la percepción del continente como cuna de civilizaciones. La historia de Kush ofrece lecciones profundas para el presente. Nos recuerda la importancia de preservar la memoria de África como un continente con múltiples centros de civilización, más allá de la narrativa egipcia dominante. La grandeza de Kush, su capacidad para adaptarse y reinventarse, y su habilidad para fusionar tradición e innovación son un ejemplo de resiliencia y creatividad. Reconocer su legado nos permite cuestionar estereotipos sobre la historia africana y valorar la contribución de este continente al desarrollo humano global. Además, Kush nos enseña sobre la importancia de la diversidad cultural y la cooperación entre pueblos distintos. Como puente entre el norte y el sur, el reino promovió intercambios que enriquecieron tanto a sus habitantes como a sus vecinos. Este aspecto sigue siendo relevante en la actualidad, en un mundo globalizado donde la integración y el diálogo entre culturas son esenciales para el progreso. La historia de Kush demuestra que las civilizaciones africanas no solo fueron receptores de influencias externas, sino que también generaron innovaciones originales que impactaron la historia mundial. Finalmente, el recuerdo de los reyes y reinas de Kush que desafiaron los límites geográficos, políticos y culturales de su tiempo, nos invita a reflexionar sobre la universalidad de la creatividad y el poder humano. Pille, Taharka, las Kandake y los constructores de Meroe nos muestran que la grandeza puede surgir en cualquier región, que la resistencia y la innovación son herramientas de supervivencia y que la historia no se limita a un solo centro de poder. El reino de Kush es prueba de que África antigua no fue un continente pasivo, sino un espacio activo de desarrollo y civilización. Por todo esto, rescatar la memoria de Kush significa reivindicar una parte esencial de la historia global. Significa reconocer que la antigüedad africana tiene figuras, logros y culturas que merecen ser estudiadas y admiradas. Es recordar que la creatividad, la resistencia y la identidad cultural no tienen fronteras y que la historia de África contribuye de manera decisiva a comprender la complejidad de la humanidad. La grandeza de Kush, su rol como puente cultural, su capacidad de adaptación frente a imperios poderosos y la riqueza de su arte, religión y sociedad nos dejan un mensaje claro. La memoria histórica africana no solo debe ser conocida, sino celebrada. Así, el reino de Kush, aunque desaparecido como entidad política, sigue vivo en nuestras investigaciones, en los relatos arqueológicos y en la fascinación que despierta su historia.
Nos enseña sobre liderazgo, identidad, creatividad y resistencia. Nos recuerda que la historia no es lineal ni exclusiva de unos pocos territorios, sino un tejido diverso de pueblos que en distintos momentos y lugares alcanzaron la grandeza. La historia de Kush, de sus reyes y reinas, de Napata y Meroe, nos invita a mirar África con respeto, admiración y curiosidad, recuperando un capítulo fundamental de la civilización mundial que ha permanecido demasiado tiempo oculto.